Vale. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Estamos comenzando expresión gráfica. Yo soy vamos a ver el calendario. Yo soy Ulises Diego. Ahora veremos que apareceré por ahí. Vale. Entonces, este es el calendario de expresión gráfica. Somos dos profesores. Vale. Somos dos profesores. Estamos aquí arriba. Joan Yebras, Ulises Diego. Entonces, cualquiera de los dos, yo soy el que es responsable de grupo de prácticas, de este. Y Joan Yebras es responsable de un par de grupos de prácticas y de la parte de teoría. Entonces, yo soy principalmente la persona para prácticas, pero si hay algún problema o algo, también podéis ir con Joan, que también él está disponible para ayudar, si es posible, o por lo menos algo, una orientación, algo hará. Entonces, yo soy ingeniero mecánico y pues estas cosas ya tengo tiempo metido en este mundo. Estuve un tiempo también en la Fundación CIM, aquí en la UPC, que tenían un centro de manufactura. Y bueno, todo esto de los planos, pues era cuestión de cada día. Lo que vemos aquí en expresión gráfica es el aprender a diseñar, o más bien dicho, aprender a poner una idea en un plano de manera tal que pueda ser construido por cualquier persona que tenga el conocimiento. Entonces, es lo mismo que un idioma. Estamos aprendiendo reglas de un idioma, pero en este caso es un idioma gráfico. Por eso es expresión gráfica. Entonces, lo que aprendemos es cuáles son las reglas. Es como francés. Pues vas a estudiar francés y en un lugar te enseñan las reglas de francés para que tú puedas hablar en francés con cualquier persona del mundo. Pues lo mismo aquí. Son las reglas que aplican para expresión gráfica a nivel técnico para que cualquier ingeniero del mundo te entienda lo que tú quieres decir y tú entiendas lo que otro te quiera decir. Yo he estado en algunos proyectos internacionales y al final, cuando son dibujos, no hace falta hablar el otro idioma. Sí, todos saben la normativa. Bueno, entonces, este es el calendario, es lo que estaremos viendo. Hay parte de teoría, hay parte de prácticas. Entonces, bueno, eso es un resumen aquí de los diferentes grupos que hay. Las prácticas, como hay que hacer muchas cosas, dibujos y tal, pues hay muchos grupos separados. Y luego hay veces que se unen para la tarea, son la teoría. Ese resumen. Después los profesores, aquí hay muchos colorcitos. Entonces ya también iremos poco a poco interiorizando los colores, pero lo básico es verde prácticas, amarillo teoría. Y entonces que aquí se estará indicando todo lo que estaremos haciendo en cada clase, las cosas que haremos. Y aquí también hay una nota importante que es respecto a los créditos. Esta es una clase que tiene 6 créditos. Por lo tanto, son 25 créditos por 25 horas de trabajo por cada crédito, son 150. Por lo tanto, tenemos 15 semanas efectivas de trabajo. Es una media de 10 horas cada semana. Son 4 horas, 2 de teoría y 2 de prácticas. Entonces, por lo tanto, las otras 6 son a casa. Entonces, significa que hay que estar trabajando también fuera de la clase, en esta asignatura. Por eso, en el calendario hay una simbología que es feines per fer a casa. Entonces, aquí está. Entonces, por eso, cada semana hay que hacer cosas. Entonces, es importante tenerlo presente. Vale, bueno. Bueno, ahora vamos a lo que es el Eusternet. Bien. Aquí hay el menú. Y en ese menú, entonces, hace uno clic y va uno a la sección que corresponda. La primera, que es la
lo importante que es introducción. Entonces aquí, ahora haré un repaso general de las cosas que hay aquí, que son las cosas importantes. Entonces son guía docente, presentación, estructura, evaluación de la asignatura, calculadora de nota. Lo importante, lo primero, guía docente. Entonces, en lo que es guía docente, a ver si... Vale. Entonces, lo que es guía docente es un documento que todas las asignaturas tienen, en el cual se indica los contenidos que tendrán cada una y las capacidades y resultados de aprendizaje que corresponden. Entonces, esto es lo que nosotros seguimos para todas las asignaturas. Es un documento que es muy complejo, hay que enviar a la UAB lo tiene que revisar, lo tiene que aprobar, nosotros presentamos. Y si queremos hacer un cambio, tenemos que hacer un procedimiento con la UAB para cambiar. Entonces, y las capacidades y resultados de aprendizaje, lo que tenemos aquí, pues es todo lo que un ingeniero o una ingeniera tiene que saber, las capacidades que debe de tener para poder tener el grado. Entonces es una hoja inmensa que dice que todo esto debe saber alguien y se distribuye en todas las asignaturas y hay algunas que son repetidas, ¿no? Las básicas tienden a ser generales, tienden a ser repetidas y otras específicas que son solo de algunas asignaturas. Entonces, y esas son las cosas que nosotros tenemos en cuenta para los contenidos y para las evaluaciones. Aquí hay veces que en diferentes titulaciones, ingeniería mecánica, organización industrial, automoción o algunas otras también, de energías, eficiencias renovables. Entonces hay veces que tienen códigos que son los mismos, que se repiten. Entonces por eso entonces aquí es lo mismo, pero con un código diferente, es cuestión administrativa. Bueno, entonces eso lo explicaremos ahora cuando hagamos la rúbrica en todos los trabajos. Hacemos referencia a esto porque eso lo hemos separado en diferentes prácticas. Entonces vamos evaluando diferentes cosas. Una de las cosas importantes que hay que tiene que ver también con, todo tiene alrededor de técnica gráfica, expresión gráfica. Son cosas que, fabricación, normativa, estándares, planos y documentación. Son cosas que estarán en toda la asignatura, en planos, normativa, técnica gráfica, todo eso es lo que estaremos viendo. Entonces, por eso es importante. Aquí hay sesiones prácticas, proyectos, laboratorios en grupo, ejercicios, problemas, prácticas de laboratorio, o sea, son todas las cosas que estaremos haciendo a lo largo del semestre. Entonces es un documento importante porque es lo que marca qué es lo que haremos a lo largo del semestre. Vale. Después, eso es guía docente. La presentación de graph. En presentación de graph, entonces, lo que vemos aquí es la parte principal de la asignatura y agregados también, ya cosas que están aquí en catalán y agregadas también comienzo a explicar cosas en catalán y después torno a castellà y no sé qué, y luego catañol també de tant en tant. Bueno, doncs això què vol dir que em podeu preguntar coses si voleu en castellà o en català o anglès també. Vaig estar a Anglaterra fent el doctorat, així que també anglès. Però bueno, però principalment será en castellà y de vez en cuando catalán. Cada prueba por separar, parte teórica y práctica, recuperación solo de la parte de teoría, a lo que hemos dicho, dedicación 10 por semana,
Después, acá de SolidWorks hay unos cuestionarios que se hacen cuestionarios individuales. Iremos viéndolo durante el semestre. Ahora solo es la explicación general. Entonces, hay unos cuestionarios. Luego también, también hay puntos de la web, hay enunciados, hay también de libros, expresión gráfica. Ahora hablaremos de libro también. Hay partes escaneadas. Ya explicaré esto más a detalle. Por lo pronto solamente es sin céntimos, ¿no? De las partes importantes. Y dentro de las 6 horas que hay que hacer a casa, una de las cosas que hay que hacer es leer todos estos documentos de esta parte de introducción. Leerlos todos. Todo lo que estoy presentando ahora, leerlo. Y si hay alguna duda, entonces me decís, oye, mira, aquí no es que... Y eso también nos ayuda a seguir mejorando la documentación. Entonces, pero es una de las cosas importantes. Porque no hay tiempo para explicarlo todo, por eso hay que leerlo en casa. Prácticas. Son grupos de personas, 4 personas. Y ya sea repetidores o no, da igual. ¿Aquí hay repetidores? ¿Personas repitiendo? Creo que no. Va, perfecto. Pues entonces son 4 personas. Intentar aplicar paridad de género. Siempre hay que tomarlo en cuenta si es posible. Un cop s'ha comentat a corregir, no s'admeten canvis de grup. Entonces, ya si comencemos, de aquí a la próxima semana, me tendréis que decir cuáles son los integrantes de cada grupo. En el calendario también lo dicen. Lo que vemos aquí es información de la asignatura, veremos la primera práctica, algunas cosas de teoría de vistas, cómo utilizar material docente, y en la próxima clase, entonces, ahí está. Indicar equipos de trabajo durante la clase. Entonces, de aquí a la próxima semana. Entonces, ahora, el trabajo que se hace ahora es individual, y la próxima semana, entonces ya se deciden grupos, y entonces ya hay una parte grupal. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Ya que dice, fisiología del trabajo, jurament en grups. Tothom ha de fer la seva part individual. Entonces, debe de haber una parte individual y después una parte grupal. Ahora que explicamos la práctica, lo veremos con más detalle. Pero eso es algo importante. Después, y aquí una parte es la de comparar y mejorar entre los companys y después un de consensuar. Se trata de aprender a partir del conocimiento de otras personas. Expresión gráfica es una asignatura porque es una normativa. Entonces, la normativa tiene muchas pequeñas cosas, muchas pequeñas cosas. Y es muy difícil que una sola persona interiorice toda la información porque hay mucha información. Entonces, una de las estrategias que nosotros recomendamos es dividirse el trabajo. Entonces, de un equipo de 4 personas, pues tú te enfocas en una cosa, otro en otra, otro en otra, en otra. Y después, al comparar, la persona que, por ejemplo, yo me voy a enfocar en los diámetros, cómo se acotan diámetros. Vale. Entonces, la persona que lo haya visto sabrá lo que es correcto e incorrecto muy fácilmente, o más fácilmente que los otros. Entonces, oye, mira, aquí esto no se hace así, esto se hace de tal manera. Pero se trata de contribuir, aprender y contribuir. Por eso es que lo hacemos de esta manera. Vale, entonces, todo el mundo ha de ser la parte individual. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vale. Entonces, y se debe de escanear y subir cada uno de todas las parte individual debe de escanearse. Ahora ahondaremos, ahora que veamos la práctica, ahondaremos en ese detalle. Pero todo el mundo debe de hacer se atoró esto porque aquí estoy viendo cosas. A ver, ahí está. Vale, entonces eso da derecho, hay que poner el individuales porque da derecho a que
a tener la nota. Otra de las cosas también que nosotros hemos visto es que hay ocasiones que al ser un trabajo de grupo, nos hemos encontrado que lo normal es que todo el grupo trabaje bien, es lo normal. Pero en ocasiones hay descompensaciones. Y entonces, por eso hay una reducción también que puede haber en casos de los que hay una descompensación. Todo eso lo hablamos. También, Abraham, esta misma información está repetida en varios documentos y está repetida porque son cosas importantes. Antes lo teníamos solo en un lugar y veíamos que muchas veces había complicaciones para que todo el mundo se enterase. Entonces, pues empezamos a repetirlo en varios lados y vimos que eso funcionó. Porque si no te enteras viendo ese documento, te enteras viendo el otro o viendo el otro. Bueno, ¿qué haremos? Es lo que hemos visto que ha funcionado. Entonces veréis que el mismo tipo de información repetida en diferentes documentos. Vale. Entonces aquí se recomienda comparar Ficito en Santes Groups. Aquí motivamos la cooperación y el comparar. Es algo que nos interesa que se haga. Cas de dubtes, siempre preguntar al profesor de graph. Hay muchas pequeñas cositas que a veces no están claras, pues preguntar. ¿Vale? Y también hay unos foros también, que hay ocasiones que de luego empiezas a hacer trabajos entre semana, fin de semana, y de repente pues puede valer la pena poner una pregunta, que son como, esta es una asignatura que se lleva a todos los grados, entonces hay 180 personas que están matriculadas en otros grupos, igual alguno te puede ayudar, te vale la pena. Porque igual nosotros a veces te contestaremos, a veces no. Y un fin de semana seguramente no contestamos nosotros. Pero alguna otra persona sí. Vale, entonces, sesiones prácticas. Lo de la asistencia que ya he dicho. Entonces aquí es la asistencia. Entonces cuando se llegue yo cogeré la lista y verificaré que esté completo. Después explicaremos la práctica. Después aquí el equipo en la recta de la clase después a trabajar en el enunciado, ¿no? Yo también haré algunos ejemplos dependiendo de la clase. En algunos haré un ejemplo, en algunos otros no. Pero ya más adelante veréis que buena parte es haciendo cosas aquí. Vale, entonces intentará donar un feedback en persona, el profesorado. Entonces eso significa que yo durante las clases haré mi mejor esfuerzo para ver todos los trabajos y dar un feedback a las personas. Hay ocasiones en las que no podré a todos los grupos, pero yo voy llamando, al primer grupo que llamo lo voy rotando, de manera tal que me asegure de que por lo menos 1, 2, 3 veces haya ese feedback. Y cuando no, pues te lo daré por escrito, pero es mucho más reducido. En cambio, aquí en persona me puedes preguntar y esas cosas. Entonces, eso lo intentaré hacer en la medida de lo posible. También se puede abrir el grupo. Si quiere el grupo, también podemos de acuerdo en el despacho para hacer esa revisión, pero habría que acordarlo, ¿no? Si, oye, no, nos interesa que sea la revisión personal, pues tendremos que ponernos de acuerdo para vernos en el despacho. O en un cambio de clase dices tú, mira, preferimos ir a verte y tener la calificación que descansar. Pues vale. Pero eso ya es opcional. Lo suyo es en la clase. Es simplemente si hay motivación del grupo para eso. Porque no todas las prácticas las podré dar de feedback. Por tiempo. Vale. Entonces, lo que hemos dicho, siempre va de manera autónoma, también fuera de la clase. Entonces, y aquí lo que hemos dicho de foros, ¿no? Que ya nos ha visto que hay estudiantes que responden incluso durante el fin de semana. Vale, entonces, bueno, son las cosas importantes que la experiencia nos ha dicho que ha funcionado. Vale, sesiones prácticas. Ajá. Aquí, evaluación. Entonces, hay que estar presentes. Entonces, si te vas, por algún motivo,
avísame, tanto para que se ponga en la lista como para que yo sepa. Porque se trata de que todos estén presentes. Si puedo, por ejemplo, si eres el segundo, pues te pongo de primero, no sé, ya. Pero hay que estar presente, eso es importante. Hay veces que los alumnos tienen que defender su trabajo. Entonces, si no estás presente, es difícil eso. Vale, entonces, tienen que estar subidos todos los trabajos. También se evalúa la competencia del alumno. Entonces, se pregunta individualmente. Hay veces que yo también haré preguntas, dependiendo de lo que vea. Hay veces que veo el ejercicio y se nota que hay trabajo hecho detrás. Y hay veces que veo el ejercicio y digo, esto no tuvo muchas horas. O sea, se hizo para cumplir. Entonces, es cuando yo pongo una alerta, yo voy apuntando todo y también vosotros lo tendréis lo que voy apuntando. Entonces, apunto cuando una persona ha tenido un bajo desempeño y si al siguiente práctica vuelve a repetirse, entonces cuando empieza a haber una reducción en la nota respecto al grupo. Porque se trata de subir el nivel. Se trata de que todo el mundo tenga un nivel similar. Y si tú lo tienes más bajo, pues subirlo. O si no pusiste las horas para hacerlo, pero el resto de personas sí, pues ponerle más horas, ¿no? Vale. Bueno, entonces, también aquí... Bueno, entonces aquí se penalizará cualquier trabajo que muestre copia plagio, que eso ya es estándar. Para cualquier trabajo que se vea de esa manera, es penalizado siempre. ¿Vale? Una vez que está evaluada una práctica, no se puede volver a corregir. Ya se ha pasado por el proceso de evaluación. En la evaluación tal vez puedes decir algo, pero ya no podemos regresar otra vez a cambiar cosas. Vale. Y aquí también importante, es una evaluación continuada, así que no se puede entregar cosas después. Hay que entregarlas cuando corresponde. En el calendario, cada práctica, hay que entregarla cuando corresponde. Al último, hay una opción en la práctica final, en la entrega final, hay una opción ahí que damos, pero es la única práctica. En el resto no. Vale, entonces hay que estar pendientes de cumplir con el calendario. Las faltas no son obligatorias, pero si no vienes, no te exime de la responsabilidad. Esto es como la ley, ¿no? El no saber la ley no te exime de su cumplimiento. Pues igual aquí. El que no asistas a clase no te exime. Pero eso es algo muy estándar, solo que nos lo ponemos para recordarlo. Que entonces es importante. Se recomienda no pasar el 20% de sesiones perdidas. Si vemos aquí que hay varias faltas, pues ya, ¿qué ha pasado? ¿No? Algo está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Vale. Bien, y si hay un caso especial, siempre en cualquier cosa, hablar con el profesor. Eso siempre. Si no estoy yo, por algún motivo, a su gente, Joan Gebras también es otra persona que se puede asistir. Para si por algún motivo no he podido responder yo. Vale. Bueno, y ya... A ver aquí. Vale. Como os he dicho, se entrega trabajos antes de la fecha límite. Se pueden subir cuantas veces se desea. Y aquí también la fecha. Hay una hora y fecha límite. El sistema te permitirá entregar, pero el sistema identifica que se ha entregado tarde, incluso por segundos. Pues incluso 100 segundos y muestran rojito. Si yo veo rojito, significará que ese grupo lo entregó después, entonces habría una reducción. El vigileo. No vale la pena tener una reducción o mes per llorar mes tarde. No vale la pena. O sea, es un montón de trabajo, un montón de horas y después no se refleja en la nota como debe ser por entregarlo tarde. No, hazlo con tiempo, entrégalo
Entrega lo que tengas tiempo. Y aparte para el estrés, ayuda, ¿eh? Cuando se organiza uno y lo entrega uno con tiempo, ya se olvida y va uno más tranquilo. Y también, si lo haces con más tiempo, me lo puedes enseñar a mí y yo te puedo dar un feedback general de cómo lo veo. Eso también va bien. Algo así en general, sí te lo puedo decir de, uy, se ve bastante bien o, uy, falta más trabajito. Vale, entonces, tenerlo presente para que no pase. Vale. Después, aquí lo que hemos dicho, arribar puntual, subir los trabajos con antelación, y aquí también, esto es algo importante, verificar que los ficheros se pueden descomprimir y abrir correctamente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que de repente no se puede abrir el fichero. Cuando yo estoy calificando de una práctica, estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Y muchas veces también en la clase, pues voy descargando todo, y eso parece una tontería, pero atrasa todo. Entonces, por eso lo que nosotros sugerimos aquí siempre es, nos recomiendan que una persona o pugi y una altra persona en un altro ordinador ho verifiqui. Entonces, eso es un trabajo de equipo. Hay una persona que lo sube y otra persona que lo verifica, que lo descarga y lo verifica de que está bien. Y de hecho hay una cosa que ya incluiremos en este slide, que será, y que verifique que sigue la última versión. Porque no será la primera vez que depende de un equipo, sube, por falta de coordinación o lo que sea, sube una, pero que no es la última. Entonces de repente ven y dicen, o sea, pero esa no es la última versión, tenemos otra mejor. Y pasa nuevamente lo mismo. Digo, pero esta es la subida. Entonces, si subes nuevamente, entonces va a haber una reducción por subir tarde o te califico esta, entonces empieza un problema. Y al final, nuevamente, el trabajo hecho no se refleja en la nota. No vale la pena. O sea, es que realmente no vale la pena. O sea, entonces mejor es un trabajo de equipo. Una persona lo suba, otra persona lo verifique y está todo bien, la última versión, todo abre correctamente, perfecto. Para que no haya ningún problema. Por eso aquí, esto sí, si da este caso, entonces sí se reducirá sustancialmente la nota. Eso es porque impacta mucho. Y en las clases el tiempo es oro, muy limitado el tiempo que tenemos para hacer cosas, así que no vale la pena atrasar. Aquí no hay repetidores, vale, pues entonces está solamente cuando hay repetidores. Bien, esto es la presentación de Graph. Aquí metodología y evaluación es lo mismo que hemos visto, con otras palabras, y que añaden también algunas cosas. O sea que, ¿cómo era? También tienes esta otra opción. Y ya tiene otras cosas que ya veremos en el momento, pero lo hemos puesto así porque hasta que no lo pusimos así, no vimos que más o menos funcionaba. Vale. Este de estructura de Usernet es un documento que muestra lo que he dicho ahora, que ya expliqué del calendario. Lo único es que aquí añade todas las secciones. Entonces, ahora haremos un proceso, con lo que habéis cogido ahora, haremos un proceso de un ejercicio de metaconocimiento, pues, que es el 17, pero y ya después en teoría haréis algunas cosas de recerca. Y del 1 al 16 son cosas ya de la asignatura. Entonces aquí lo que hace es explicar. Explica aquí lo del calendario. Esta parte de aquí, esos son los libros del Ainhoa y el libro de expresión gráfica de Yebras. Joan Yebras es el otro profesor. Y ese es el Ainhoa. El Ainhoa es la Asociación Española de Normativas. Últimamente con el COVID empezaba a aparecer Ainhoa por más lados. Si alguien se ha fijado, es porque es quien define las normativas. Entonces, con todas las normativas para un lugar de cuestiones de higiene o cuestiones de las mascarillas y todas esas cosas, pues era la Ainhoa quien lo definía.
y también define lo que es dibujo y define un montón de cosas. Todo lo que tenga una normativa es AENOR. Entonces, por eso, esta es la edición antigua, esta es la edición más moderna, más actual, y este es el libro de expresión gráfica de Llebra. Lo que hemos dicho, calendario siempre está disponible, independientemente de la sección que estés. Y también acá hay una encuesta que ya lo iremos recordando, que nos sirve también para tener el feedback después de cada actividades. Y pedimos que se vaya llenando durante el semestre, porque al final habrá una encuesta, que es muy útil. Pero, ¿para qué esperar hasta el final si podemos hacer un cambio ahora y que vosotros también salgáis beneficiados? Por eso es importante. Para que mira, esto va bien, esto hay que cambiarlo. Y muchas veces hacemos ajustes durante el semestre en función de lo que vemos, ¿no? Es lo que más me ha agradado, lo que menos me ha agradado y propuestas a cambiar. Son 3 preguntas nada más. Ya lo veremos cuando corresponda. Entonces, y aquí es una explicación de lo que he explicado ahora. Entonces, y cada sección, una pequeña explicación de lo que cada sección tiene. Y entonces, bueno, y así. Entonces, dice, oye, ¿cómo era? Pues puedes ir a ese documento. Y aquí también hay algunos ejemplos de links. A ver, algo pasó. Varios ejemplos de algunas secciones, ¿no? Vale. Bueno, entonces ya usaremos el documento también conforme avancemos en la asignatura. Es que sepáis que existe y ya lo usaremos. Evaluación de la asignatura, que es algo importante. Hay teoría, hay práctica. Entonces hay una serie de ejercicios y hay un código. Entonces, son códigos que nos han definido. Y porcentajes de la nota. Entonces, hay teoría, hay prácticas, hay que aprobar ambas. Y hay unas notas mínimas para las teorías. Entonces aquí es lo que corresponde. Primer examen, cuestionarios, no sé qué. Hay cuestionarios tanto en de teoría como de práctica, hay cuestionarios. Y después aquí algunas notas importantes que son, hay una nota mínima en el final o en recuperación de 4 para aprobar la asignatura. Hay que aprobar teoría y prácticas por separado. Esa es nota mínima. Vale. Entonces, aquí hay que aprobar y mostrar un nivel similar al equipo en los cuestionarios. Los cuestionarios son, ya lo explicaremos, hay documentos individuales que hay que trabajar en casa y después un cuestionario de esos documentos individuales. Son cuestionarios que son para prognosis, para identificar. Más o menos, un equipo debe de estar a un nivel similar. Si no, algo pasa. Entonces, y claro, la idea es, los ejercicios individuales están pensados para que tú adquieras algunas capacidades, algunas destrezas, que después las aplicas en el trabajo de equipo. Si no te han mirado la parte individual, pues es difícil que puedas contribuir en la parte de equipo. De eso se trata. Por eso entonces, claro, pero para dar una misma línea común de referencia, hay un trabajo individual que es el que se evalúa. Entonces, y todo el mundo debe de ser, todo un equipo debe de estar más o menos similar. Si hay alguien que no, entonces a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? ¿No? Entonces ya veo. Y yo hago también verificaciones, que es lo que dice aquí, que están verificaciones pertinentes, y puede ser una reducción individual. O sea que eso es importante. Pero yo pregunto al grupo, antes de hacer ninguna reducción, verifico qué ha pasado. Hay veces que me ha pasado que un equipo defiende a una persona, de decir, pues igual tuvo una nota muy baja en el cuestionario, pero ha contribuido, ¿no? Pues tendré que ver entonces, a ver, cuál fue la contribución, ¿no? O puede ser que hayas contribuido, pero no estás demostrando un conocimiento
de una parte individual que deberías de conocer. Entonces, hay ocasiones que la contribución es, por ejemplo, tú te vuelves experto en algo, entonces contribuyes porque eres muy bueno en eso, pero te olvidas de todo el resto. Entonces se trata de que tengas como mínimo un abanico de capacidades en algo. Entonces, eso es uno de los problemas que hemos detectado en trabajos de grupo. Entonces, por eso es que los equipos defienden. No, sí ha contribuido. Pero no hay que olvidar que hay toda una serie de informaciones y habilidades que hay un mínimo que debes de tener. Aunque seas muy bueno en algo, pero debes de saber otras cosas más. Por eso, entonces, lo hacemos. Lo normal es que no hayan reducciones. O sea, si una persona hace todo su trabajo individual, demuestra, si yo le pregunto, si yo le digo que haga cosas, veo que sabe, no hay reducción. Si entrega todo a tiempo, no hay reducción, eso es lo normal. Esto lo hemos puesto solamente para también dar una dimensión de justicia, porque había muchas veces que los grupos también se quejaban de decir, pues no ha habido una contribución ¿no? Y hay veces también, la naturaleza humana así es. No vas a creer, pero a veces hay gente que como que es penja de los grupos, de los companys. A veces pasa. Entonces, bueno, así es la naturaleza humana. Entonces, por eso, para dar esta sensación de justicia, por eso es ahí lo de las reducciones. Vale. Entonces, y la nota, si hay una nota que haga suspender, la final será la nota que te ha hecho suspender. Eso también es algo estándar de la universidad. Vale. Calculadora nota. Este Excel que está abajo, no lo voy a abrir, vamos a abrir el PDF. Es una calculadora que tú te puedes descargar y es un resumen de todas las prácticas, de todos los porcentajes que hay. Pues como es evaluación continua, pues cada cosa tiene un porcentaje y tú lo puedes usar aquí para verificar tu nota y ver que cuadre. Entonces, por eso también hay una parte de reducción, porque si llega a haber una reducción, pues la pones también para ver cuánto te aplicaría y cómo llegarías, ¿vale? Entonces, es el Excel que está aquí y eso también está aquí en la estructura de Usternet. Pues también se habla igual de aquí del calendario, porque es algo muy útil. Vale, entonces, y aquí lo último es, ¿vale? Portayapis, portaminas. Ahora hablaré acerca de los lápices ahora en la sesión. Goma, papel blanco. A4 es lo común. Y después aquí del complementario, una regla o compás, si se desea, pero, o sea, no te va a dar, si tú lo haces a mano, bien hecho, no te va a dar más puntaje que hacerlo arreglando. O sea, y de hecho, preferimos que sea a mano, más que con regla. Te vas a tardar más y no lo valoramos realmente. Sí valoramos que sea de acuerdo a normativa. Sí valoramos que los dibujos y las líneas que tengas sean acorde a lo que la normativa te pide. Eso sí, pero el hecho de usar regla o no, ahora explicaremos algunas cosas que tienen que ver con eso. Pero bueno, pero si tú prefieres usarlo, pues adelante. Pero tardarás más. Pero pues tú mismo. O ti misma. Vale. Entonces, vale. Y esto es la parte de introducción. Pues es leerse todo. De aquí, ahora que no hay mucho trabajo que hacer, pues leer toda esta información. Y si hay dudas, pues podéis preguntar. Vale. Comunicación, de las partes importantes de la página web. Aquí hay toda la información aquí están los foros, aquí hay comunicación también global. Esta es la comunicación global de los profesores. Y abajo es comunicación entre grupos. Cada grupo veréis solamente de su grupo. Aquí yo tengo varios porque son los grupos que yo tengo. Pero tú verás solamente uno. Entonces ahí es información
de cada grupo. Después aquí, ahora veremos aquí el listado de integración más adelante para verificar el orden en el cual deben de estar. Metaconocimiento, eso lo veremos ahora. Vale. Y aquí también está mi calendario de consultas de disponibilidad. Entonces, cuando son las clases que tengo, y abajo dice disponibilidad, cuando dice consultas, permanencias, teletrabajo, EUS, y en prioridades, 1, cuando hay consultas, 2, cuando hay permanencias de teletrabajo, 3, cuando dice EUS, y 4, fuera de horario, pues preguntar en clase. Si por algún motivo no puedes en ninguno, pues pregúntame en clase y puedo acordar algún momento que pueda hacer. Es posible, pero es evitarlo en lo medio de lo posible, pero es posible. Cuando dice EUS, es cuando tenemos miércoles que tenemos formación y también vosotros, ¿ves que no tenéis clase miércoles de 12 a 5? Es porque es un tiempo que no hay ninguna clase y los profesores tenemos formación o vosotros también tenéis actividades y entonces para que nadie tenga clase. Por eso entonces, por eso dice EUS. A veces está disponible y a veces no. Para organización, enviar email, si se desea asistir o hablar conmigo en la clase. Vale, hay foros de consulta, como ya hemos dicho. El email, udiego@eus.cat. Y también, de hecho, voy a actualizar porque no puse ahí lo de, bueno, no se ha puesto aquí. Voy a actualizarlo para, no está aquí, está, para recordar lo del código. Hay un código que también voy usando, que es el nombre de la asignatura, egraph, y después el año en el cual estamos comenzando el semestre, que sería 2-3. Entonces, a ver. Entonces, por ejemplo, de egraph de ahora, egraph 23. egraph 23. Entonces, aquí tenemos todos los emails relacionados con el graph de ahora. Deberías de haber recibido uno, que es el de aquí. A veces hay uno que tiene muchos números. ¿Dónde está? Que fue el del inicio. Uy, no lo veo aquí. Aquí está. Comencé en el graph. Este email, ese dice 202205, tiene muchos números. Entonces, es porque es uno de los enviados de los foros. Entonces, si tiene muchos números, es uno de ellos. Yo cuando envíe un comunicado, pondré egraph 23. Eso surgió también porque en alguna ocasión alguien me dijo, oye, envié una información importante y me dijo, mira, recibimos un montón de emails y entre todos los emails que enviaste, que se envían, pues el tuyo, pues lo vi, tantos números y al final ya no lo leí. Porque no aparece mi nombre como tal. O sea, tiene diferente, no aparece mi foto, es diferente. Que si te envío un email mío, que si lo envía el Ethernet es diferente. Entonces lo pasó por encima. Y ahí empezó lo del código. Entonces, ¿qué significa? Que si tú ves que dice egraph 23 al inicio, es que lo estoy enviando yo. Léelo. Y también tiene otra ventaja muy importante. Que, por ejemplo, de tantos emails que llegan, si después hay que buscar algo relacionado con la asignatura, es muy fácil. Por ejemplo, si quiero ver los emails de hace 2 años, pues pongo egraph 21. Y aparecen todos los emails relacionados con egraph 21. Que del año pasado, pues bueno, pues pongo egraph 22. Y entonces aparecen todos los emails del año pasado de egraph 22. Es una manera muy práctica y muy rápida de identificar los emails. Entonces, me ha pasado muchas veces que, oye, un email que envié que no sé qué, no, pone graph 22. Y ya. Fue hace como 2 semanas, ¿no? Y es muy fácil de ubicar emails. Entonces, también tiene esa ventaja. ¿Vale? Entonces, yo pondré eso y pido también que
cuando se envía una comunicación a mí, pues pongáis también el graph 23, por la misma razón, y muchas veces yo lo añado. Si veo que no se puso, yo lo añado para que... Pero si yo lo añado, pierde el vínculo de reply, entonces si lo pones tú desde el inicio es mejor. Bueno, es comunicación. Entonces aquí llegará información de los foros, información, comunicación de los grupos, el email que he dicho ahora con los números raros, y dirá el graph 23. Vale, entonces, y es información que tenemos los profesores, que enviamos los profesores hacia vosotros y de vosotros hacia nosotros también. También podéis iniciar una discusión. Recursos. Aquí están los dos libros importantes que vemos, el graph de Joan Yebras y apuntos de la norma UNE. Entonces, ahora iremos viendo varios de estas cosas ahora en la clase que tendrán que ver con esta práctica. Esta parte inicial del libro de graph es una parte importante. Ahora regresaremos a usarlo. Vale. Exámenes y cuestionarios. Entonces aquí hay algunos exámenes. Y aquí es donde habrán los cuestionarios que iremos haciendo conforme avance el semestre. Vale. Bueno. Y después habrán los exámenes antiguos. Aquí este es un resumen de todo lo que he dicho ahora. Pues es un pequeño resumen. Cosas importantes. Vale. Bien. Hasta ahora he echado un montón de rollo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vale. Bueno, pues entonces podemos, ahora ya comenzar con lo que es ya la parte de la práctica, que es de las cosas que tenemos que ver en el calendario el día de hoy. Una de las cosas que había que ver es la práctica. Eso estamos en la sección 7, donde dice teoría prácticas, YAPIs, L1, L2. Se llevan dos trabajos que son solo a mano. Eso está también aquí en estructura de Usternet. Entonces, cronológicamente, son dos láminas que son iniciales solo a mano. Creo que es L1 y L2. Después, hay dos proyectos en AutoCAD y un proyecto que es una papelera. Y entonces se va haciendo, y es cuando hacemos también cosas en SolidWorks. Entonces ya eso es lo que se hará haciendo a lo largo de la asignatura. Entonces ahora lo que comenzamos es con L1, que es lámina 1. Lámina 1. ¿Qué tenemos en lámina 1? Tenemos el enunciado que corresponde a esta práctica. Aquí está. Vale. LU. Lo que hemos dicho, hay piezas. Vale, antes de hacer esto, tenemos que hacer el trabajo. Vale, ok, entonces haremos para explicar la lámina, ¿vale? Bueno, voy a poner la pausa aquí. Y después realizamos.